Después de haber meditado en estas canciones, yo quisiera solo darles unas dos indicaciones nada más. La primera, recordarles que esta tarde a las 4 de la tarde tenemos nuestra escuela dominical. Estaremos recapitulando en los capítulos 4 al 7. Nuestro hermano Ernesto nos estará guiando en este tiempo. Recuerden que estamos retomando el estudio del glorioso Evangelio, del libro de estudio hecho por nuestro hermano Paul Washer. Así que les animamos a que puedan participar de este tiempo, a que puedan estar presentes, conectarse vía Zoom. El código y todo se ha enviado a través de los medios de la iglesia, así que bienvenidos y puedan estar en este tiempo. Si quieres saber más sobre esto, puedes comunicarte con alguno de los líderes de células, con nuestro pastor Brad o tal vez conmigo también, y podemos darte más información. La segunda indicación es que recordemos que normalmente cada domingo, a una hora antes de que empiece la transmisión, tenemos la reunión de oración por parte de tanto de hombres y mujeres, así que puedes comunicarte con Benigno para poder estar en el tiempo de varones y con la hermana Milagros para poder estar en el tiempo con mujeres. Así que animarles a estas dos reuniones que son también parte de este Día del Señor. Y sin más, vamos a orar por el mensaje y en general por algunas peticiones que nos atañen como iglesia. Les invito, hermanos, podemos cerrar los ojos y orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad y el privilegio de servirte, Señor, y también por la oportunidad de ser iglesia. Gracias, Señor, por el medio de gracia que son los hermanos. Gracias, Dios, te damos por que tú estás obrando en medio de todo. Gracias, Dios, te damos porque tú estás en el control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás allí sentado en tu trono, Señor, cuidando de cada uno de tus hijos. Señor, te pedimos, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, y te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú escuchando, Señor, el clamor de tus hijos. Oh Dios, bendice, Señor, a tal vez aquellos que estén pasando por alguna necesidad física, alguna necesidad de salud, alguna necesidad de provisión, Señor, que seas tú cuidando a los hermanos, que seas tú cuidando a las familias de esta iglesia. Hemos escuchado noticias de varios conocidos creyentes, Señor, hijos tuyos, que están padeciendo de este virus y otras enfermedades. Te rogamos, Dios, que seas tú, Señor, dándoles la paz, dándoles la seguridad en ti, y a nosotros a poder estar pendientes de todos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser iglesia, a llamarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, Señor. Te rogamos, te pedimos también, Señor, que seas tú cuidando a aquel que está preguntándose qué va a comer, aquel que, Señor, tal vez está ya distribuyendo su comida y tal vez mira hacia adelante y hay problemas en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que vamos a hacer, Señor, económicamente en los siguientes meses. Por favor, Dios, ayúdanos. Sostén, Señor, a mis hermanos. Sostén a la Iglesia Bíblica Gracia Eterna, a sus miembros, a tu iglesia, Señor, en general. Ayúdanos a ver y a estar seguros, Dios, que si buscamos tu reino y tu justicia, Señor, todas las demás cosas vienen por añadidura. Saber que tú nos sostienes. Que sea, Señor, que vivamos o que muramos, somos tuyos, Dios. Ayúdanos a estar contentos en este tiempo de escasez, así como estuvimos contentos en el tiempo de abundancia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. La situación ha cambiado, pero tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Oh Dios, te necesitamos. Señor, da paz a mis hermanos, da paz a nuestra iglesia. Bendice cada ministerio, cada hermano que está a cargo de un ministerio, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros maestros, Señor. Bendice a nuestros grupos pequeños. Bendice a nuestro pastor. Bendice, Señor, a esta iglesia. Queremos ser una iglesia que en este tiempo te busque con un corazón humilde, pero al mismo tiempo sincero, con un corazón genuino, que realmente te necesite. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nosotros. Porque no somos lo que deberíamos ser.
pues nos falta tanto, Señor. Pero tú permaneces fiel, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu fidelidad, en tu amor, Señor. A vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Señor, te pido también por la meditación bíblica de hoy, que nos ayudes, que me guíes, Señor, a poder transmitir tu consejo y a todos, Señor, a poder estar atentos nuestros oídos. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte a ti primero. En el nombre de Jesús oramos. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. En este momento yo quiero compartir la meditación que nos corresponde hoy. Esta se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Recordemos que estamos estudiando esta epístola desde que empezó la cuarentena. Y algo que yo quisiera aclarar antes de adentrarme en el texto, ¿sí? Es sobre una de las amenazas que normalmente ha estado atacando a la iglesia en general, porque es algo que va a hablar Pablo en este texto, ¿sí? A veces la iglesia, por ejemplo, padece persecución desde afuera. A veces la iglesia pasa problemas, a veces la iglesia pasa tribulaciones, a veces la iglesia padece de pecados, a veces dentro de la iglesia. Pero uno de los padecimientos que siempre ha estado excluido en la iglesia, uno de las amenazas también fuertes de la iglesia, hermanos, es la influencia externa a la palabra de Dios, la presión cultural externa que sutilmente entra en la iglesia y ya adentro, ¿sí?, crece y hace daño. Entonces, Pablo nos va a hablar un poco de esto, sobre dos de estas influencias. Por un lado, la iglesia de Colosas era influenciada, o estaba siendo asediada, estaba siendo influenciada por algo que nosotros llamaríamos como las raíces del gnosticismo. Ya lo vamos a explicar más adelante. Digo raíces porque en el tiempo en que Pablo está escribiendo esto no era esta corriente que estaba gestándose, no estaba tan definida, no estaba tan fuerte, tenía una mezcla de varias cosas. Después, cuando Juan escribe el Evangelio según Juan, sus epístolas, pues las va a atacar de una manera más clara. Y bueno, la iglesia primitiva luchó contra estas herejías. Entonces, por un lado tenemos la influencia del gnosticismo griego, y por otro lado, la iglesia de Colosas estaba recibiendo también una influencia, una presión cultural de aquellos cristianos que estaban tratando de judaizar al cristianismo, aquellos que desde el judaísmo se habían convertido aparentemente en cristianos, pero estaban tratando de poner ciertas condiciones, ciertas demandas, ¿sí?, a la iglesia, cargas que iban más allá de lo que el Señor nos estaba mandando. Entonces tenemos estos dos bandos, gnosticismo griego, ¿sí?, y el legalismo judaizante. Pero el día de hoy nosotros vamos a concentrarnos en la primera amenaza, que es el gnosticismo griego, y cómo Pablo responde a esta amenaza. Vamos a dividir entonces el texto en dos. Por un lado hablaremos sobre cómo la iglesia a veces es influenciada según los hombres, y topando solo el versículo 8, y después lo dividiremos la segunda parte en cómo la iglesia debe ser influenciada según Cristo, ¿sí? Un poco es lo que Pablo habla en el verso 9 y 10. Finalmente terminaremos con una advertencia general para la iglesia de hoy, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene esta mañana y cómo nos puede usar, cómo nos puede guiar a la luz de su palabra. Son solo 3 versos, espero que ustedes me puedan seguir. Así que vamos a topar la primera parte, ¿sí? Y es un poco sobre la influencia según los hombres. Pero antes de adentrarnos más en esto, yo quiero recordar un poco el contexto de la iglesia de Colosas. Recordemos, por ejemplo, que esta iglesia es una iglesia diferente, tal vez si la contrastamos cuando hace un tiempo atrás estudiábamos Corintios, muy diferente a la iglesia de Corintios, a pesar de que las dos tienen raíces parecidas, pero las dos, su crecimiento es abismal. La iglesia de Colosas parece que es una iglesia más madura. También recordemos que Pablo no empezó esta iglesia, sin embargo tiene un deseo de conocerla. Y algo interesante que nosotros encontramos en el capítulo 1, recordando rápidamente, ¿sí?,
es como Pablo se dirige a esta iglesia. En el versículo, nosotros encontramos en el versículo 3, 4, ¿sí? Sobre todo en el 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, Pablo de alguna manera se encuentra agradecido. En el 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias, ¿sí? Pablo tiene una gratitud y sus palabras son de alabanzas para esta iglesia. ¿Y por qué alaba? Porque sabe, ha escuchado de que ellos han oído de la fe en Jesucristo. Pero no solo eso, en el versículo 4 dice, y del amor que tenéis con todos los santos. O sea, era una fe que también daba frutos. La iglesia de Colosas es una iglesia que había escuchado el Evangelio y que vivía el Evangelio, ¿sí? También nos habla Pablo más adelante en el versículo 5 de que esta iglesia tenía ese amor y daba frutos no por los méritos que pueda recibir en este mundo, no por un agradecimiento ni un beneficio terrenal, sino que su mirada estaba puesta en una esperanza celestial. O sea, una iglesia que realmente vivía su vida cristiana, que sus ojos estaban puestos en el Señor y daba sus pasos hacia adelante. También más adelante dice que ellos recibieron este evangelio, dice en el versículo 6, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia en verdad. O sea, era algo real. Probablemente ellos tenían un conocimiento profundo y de alguna manera era correcto lo que habían recibido. Era el correcto, profundo, sí, claro evangelio. Y no solo eso, sino que dice que aquel que les había predicado, aquel que había empezado esto, pues era un siervo, ¿sí? Epafras. Y miren lo que habla de él, dice versículo 7, capítulo 1, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y Pablo exalta esta iglesia, alaba a esta iglesia, pero de la misma manera reconoce que quien está sirviendo en esta iglesia es un siervo amado y sobre todas las cosas, hermanos, fiel a la verdad, fiel a la fe, fiel a Cristo, fiel al Evangelio. En síntesis, hermanos, podríamos decir que la iglesia de Colosas era una iglesia que tiene fe en Cristo, que da frutos de esa fe en Cristo, que tiene amor unos con otros, que su mirada está en los cielos, que tiene sana doctrina, que tiene un fiel ministro que está dirigiendo esta iglesia, lo que nosotros llamaríamos tal vez una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia que persevera, así la llamaríamos tal vez en estos tiempos. Pero, ¿puede acaso esta iglesia perseverante estar exenta de peligros? ¿Debe bajar la guardia? ¿Está exenta de amenazas? ¿Habría algo en lo que pueda temer? Hermanos, y como lo mencionábamos antes, así como la iglesia es una realidad en el mundo, también es una realidad las amenazas y las presiones y las cosas que va a vivir también la iglesia. Y de hecho, esta iglesia sí tenía de qué temer. También tenía ciertos peligros a los cuales se iba a enfrentar y a los cuales Pablo oportunamente va a advertir. Y vamos a irnos entonces a esta advertencia como tal. Vamos a irnos al capítulo 2, ahora sí, el versículo 8. Fíjense, por ejemplo, cómo Pablo empieza el texto de hoy. Dice, mirad. ¿Sí? Ahora, pensemos tal vez a una iglesia donde va a ser leída esta carta y de repente frenan a raya y Pablo les está diciendo, mire. ¿Qué quiere decir Pablo? Lo que Pablo está diciendo es, atentos, estén alertas, velen, despiértense, no se duerman. Están bien, están maduros, damos gracias, les alabamos por cuanto están creciendo. Pero no se duerman, no se confíen, miren atentamente, miren con el lente del Señor, con el lente de la palabra de Dios, miren de una manera aguda, ¿sí? La pregunta es, ¿mirar a qué? ¿O de qué tienen que estar atentos? ¿De quién o de qué?
¿sí? El versículo 8 dice más adelante, mirad que nadie os engañe. Pablo lo que está diciendo es que detente, iglesia, estás maduro, estás creciendo, pero ojo, atiende, mira, que nadie te engañe, que nadie os engañe. Hermanos, y cuando Pablo habla de que nadie os engañe, él está hablando en serio, nadie es nadie. En Gálatas capítulo 1, por ejemplo, Pablo dice esto, y quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 1. Dice así, versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Después en el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo aún en Gálatas, hablando un poco ya más ahí sobre los judaizantes, dice, si alguien o aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio al que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Cuando Pablo dice, nadie es nadie, ni aún él mismo. Y Pablo les dice, ustedes están creciendo, pero detente, mira, que nadie te engañe, que ningún hombre, que ningún maestro, que nadie te engañe. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, Colosenses capítulo 2, el versículo 8, lo traduce de esta manera. Miren lo que dice, que nadie os haga cautivos, dice. Y la NBI lo traduce como que nadie los robe. Interesante, ¿no? Saber que lo que está diciendo Pablo es, ustedes están en la verdad. Ok, no sean engañados. Si están en la verdad, que nadie les engañe. Después más adelante, o en la otra traducción dice que nadie os haga cautivos. Y nos hace recordar un poco tal vez al pueblo de Dios, un pueblo que vivía en la presencia del Señor, en la cual Dios habitaba en medio de ellos, en la cual Dios era su libertador, un pueblo que era llamado a hacer luz, a influenciar a las naciones y que por determinadas razones, especialmente por idolatría, ¿sí? Se dejó llevar, tomó las influencias del mundo, tomó los dioses del mundo y entonces fue cautivo del mundo. Y recuerdan cuando Babilonia toma cautivo al pueblo de Dios. Estando con Dios, estando en la verdad, ahora eran cautivos, ¿sí? Del mundo, de Babilonia. Y tal vez Pablo nos está recordando eso. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la verdad de Dios. ¿Habría algo o alguien que puede cautivarte más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Habría algo más cautivante que el Evangelio? Lo que Pablo está diciendo es que nadie nos robe, que nadie les robe de la verdad, que nadie los robe de lo fiel, de la fe en la cual están creciendo. Pero ¿de dónde viene este engaño? Dice el versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas. La segunda vez que Pablo dice esto, en Colosenses 2:4 ya lo había dicho. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que muchas veces la presión del mundo, el pensamiento del mundo, no es un pensamiento tonto el que puede engañar a la iglesia. A veces es un pensamiento muy, muy necio, pero normalmente no es algo tonto, sino que el engaño de Satanás es un pensamiento elaborado por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y no es que está Pablo aquí hablando mal de la filosofía como tal, sino en cuanto a la manera de pensar del mundo, las corrientes del mundo. Y algunos pueden traducir esto como tal vez pensamientos ingeniosos que no sirven para nada, que están huecos en sí mismo. Y Satanás hace eso, desde el Edén lo hizo. Lo que hace él es transformar la verdad. Y suena bien, persuade, convence. Así es el pensamiento del mundo.
Pero así funciona el engaño. Suena bien, persuade, convence, pero no sirve para nada. Es elaborado, es ingenioso. Satanás tiene experiencia en ingeniárselas para engañarnos, para hacer daño a la iglesia, para hacer daño al cuerpo de Cristo. Pero no sirve para nada, no producirá nada. No es para edificación. Entonces esto me hace pensar, hermanos, a nosotros en general como iglesia, que la amenaza de las corrientes del mundo no es tan tonta, es sutil y a veces se mete de una manera sigilosa en la iglesia. Y a veces la iglesia está tan dormida que no se da cuenta y de repente está creyendo en algo que es una herejía y de repente está negando verdades fundamentales y de repente está conduciendo su vida no conforme a lo que el Señor quiere que conduzcamos nuestra vida. Y como un viento de doctrina que entra, ¿sí?, empieza a leudar, sí, crece y lo contamina todo. Hermanos, eso es un poco lo que está hablando aquí Pablo. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que debemos desechar todo el conocimiento de este mundo, es decir, que si tú tienes el Don Quijote de la Mancha en tu biblioteca vas a botarlo al tacho. No, lo que está diciendo aquí es que desechemos y estemos atentos a todo pensamiento del mundo. Pero miren lo que sigue: y huecas sutilezas, versículo 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Lo que está diciendo aquí Pablo es ese pensamiento del mundo en relación específica, ¿sí?, a los principios básicos o fundamentales de este mundo. Por ejemplo, a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Es Dios quien nos da esa respuesta. Es el Evangelio quien nos da la solución y la claridad de esa respuesta. Todo fue hecho de Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Pero el mundo quiere apuntar también a estas cosas. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no que deseches el conocimiento del mundo, no, sino el conocimiento del mundo que va en contra de la verdad de Dios, de las verdades fundamentales de Dios. Por eso dice rudimentos del mundo. Nosotros también tenemos la palabra rudo y es algo básico, algo sencillo, ¿sí? Bueno, está hablando de las cosas que nos hablan de los principios elementales del mundo y que van en contra del único Dios verdadero, de su palabra y de su Hijo amado. Entonces, esas cosas entran de manera sutil. Y Pablo nos dice, alerta iglesia, abre tus ojos, mira, que nadie te engañe, de manera sutil, aunque suene ingenioso, aunque suene bien, aunque suene fascinante, que nadie te meta cosas de cómo es el mundo, de quién hizo el mundo, de cómo es el hombre, de verdades fundamentales. Y sobre todo, la alarma de Pablo es por esto, porque dice los rudimentos del mundo y no según Cristo, es decir, según los hombres. Ahora, ¿cuáles eran estos pensamientos según los hombres y no según Cristo, que de hecho negaban a Cristo y la naturaleza de su evangelio? Pues yo los voy a dividir en tres. Es probable que hay muchos más, pero yo les voy a dividir en tres porque tres responde Pablo más adelante, en el versículo 9 y 10. Así que vamos a ver estos tres. El primero, de una manera muy breve, los tres, por cierto, tienen que ver con el gnosticismo, ¿sí? Gnóstico viene la palabra conocimiento, pero no era un conocimiento objetivo, sino un conocimiento misterioso, ¿sí? Era una corriente que buscaban el conocimiento místico o misterioso más allá de la verdad que ha sido revelada, ¿sí?, en la palabra de Dios. Entonces, pero hay tres cositas, tres aristas que parten de este gnosticismo. El primero, ¿sí?, era el dualismo platónico. ¿Ustedes han escuchado de Platón? Bueno, Platón, su postura filosófica es justamente esto, es un dualismo pero mal entendido. Él contrapone al cuerpo y al alma, él contrapone lo material con lo no material, la realidad con las ideas. Entonces lo que Platón pensaba es que todo lo corpóreo, todo lo material es malo, es corrupto, es impuro.
Y todo lo ideal, lo no material, eso es puro, es limpio, es bello, es justo, es digno. Entonces, Platón contradecía estas dos cosas, estas dos líneas, las ponía una en contra de otra. Pero ¿qué pasa? Que Cristo es Dios. Y Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Entonces cuando tú hablas de esto, y alguien que tenía esa influencia platónica, ¿cómo lo entendería? No podría entenderlo. Porque para él todo lo corpóreo es malo, es impuro. ¿Cómo que Dios se hizo hombre? No tiene sentido. ¿Sí? ¿Cómo que Dios se encarnó, tomó forma de hombre, tomó algo material? No tiene sentido. Entonces, lo que ellos hacían es negar la humanidad de Cristo. Recuerden que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Pero completamente hombre, completamente Dios. Y de hecho es tan importante esto, porque cuando Jesús resucita en cuerpo y espíritu. Come, ¿sí? Muestra las huellas, digamos, de los clavos. Y cuando nosotros resucitemos, hermanos, también resucitaremos en cuerpo y espíritu. Y habitaremos en nuevos cielos y nueva tierra. Dios nos ha dado un cuerpo. Sí, está corrompido por el pecado, pero eso no es el plan original de Dios. De hecho, no lo material es lo que corrompe al hombre, sino los pensamientos, los deseos del corazón. Entonces, ¿se dan cuenta cuánto podía chocar la idea de la humanidad de Cristo y su resurrección? Por lo tanto, esta corriente gnóstica, pues lo que hacía era negar la humanidad de Cristo y negar su resurrección y por lo tanto nuestra futura resurrección en cuerpo. Peligroso. ¿Sí? Otra segunda corriente gnóstica que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas era el politeísmo greco-romano. Ustedes saben que poli es de muchos, teo Dios, entonces ellos tenían la creencia pues griega y después heredada a los romanos de varios dioses. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Bueno, cuando entra el cristianismo, pues de alguna manera se habla de un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Un Dios en tres personas, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que pensaban muchos de ellos? Está bien, tomaremos al cristianismo y tomaremos a Cristo como un Dios más en medio de nuestra larga lista de dioses. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Hay un solo Dios. Es el único Dios. No hay Dios fuera de Él. ¿Sí? Y entonces muchos en la iglesia pues tomaban a Cristo como un Dios más. De hecho, era algo que estaba influenciando tanto que, por ejemplo, los había llevado a adorar a los ángeles, a tener un culto a los ángeles. Empezaron a añadir más pseudodioses a sus listas y empezó a crear un afán y una búsqueda ansiosa por nuevas revelaciones místicas, porque al no encontrar estas verdades en la palabra de Dios, entonces empezaron a buscar estas verdades en otros textos, en otros escritos. Más adelante hay muchos que hablarán en nombre, ¿sí?, de apóstoles, o tomarán el nombre de apóstoles, o tomarán nombres de personajes de la Biblia para hablar de estos temas, lo cual no era correcto, no era verdad. Entonces, buscando algo más místico y un poco saliendo de la verdad cristocéntrica, negaban, hermanos, la suficiencia de Cristo. Hermanos, no sé si les suena algo tan parecido en la actualidad. En la actualidad yo creo que gran parte de la iglesia no se conforma con lo que hace Cristo. No ve a Cristo como algo suficiente, sino como una verdad más en la vida, como un pensamiento más. A veces se ve a Cristo como un añadido, pero no como lo primero y exclusivo en nuestra vida. Hay gran parte de la iglesia que busca conocimiento aparte, busca nuevas revelaciones, busca sueños, busca profecías, busca tantas cosas, señales, despreciando, menospreciando la palabra de Jesús. Hermanos, si hay una tercera corriente, y sin alargarme más, y era una corriente que de alguna manera lo que procuraba era la inferioridad de Cristo, ¿sí? Negaban la supremacía de Cristo. No quiero detallar mucho esto porque lo voy a mencionar más adelante, pero lo que hacían ellos es, Cristo, el Hijo, estaba a un nivel inferior de Dios Padre. Y tiene sentido
porque para su cultura, ¿sí?, en su sistema religioso y de creencias, pues un sistema politeísta era un sistema también jerárquico. Hay dioses mayores, dioses menores, etc. Entonces no podían concebir la idea de un Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo Dios, ¿sí?, en el mismo lugar, solo en tres personas. Entonces, pues ellos trataban de explicar esto como si el Hijo estuviera en un nivel inferior al Padre, ¿sí? Y eso también hacía que ciertos otros, aparentemente de su lista de dioses, pues ocupen el mismo lugar del Hijo. Entonces, esto negaba la supremacía de Cristo, hermanos, y esto era algo también dañino para la iglesia en ese tiempo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que responde Pablo? Vamos a ir entonces, ¿sí?, a lo que Pablo va a decir sobre esto. Pero solo un detalle más. Todo, hermanos, que vaya en contra de Cristo, su naturaleza y el Evangelio, es digno de ser desechado. Es falso, es mentira. Mata y engaña a la iglesia, ¿sí? Así que si somos vulnerables a ser influenciados por la corriente del mundo que no va según Cristo, lo que Pablo nos va a invitar a la iglesia es a cambiar esa influencia del mundo y a ser influenciados según Cristo, ¿sí? De hecho, la iglesia, yéndonos a la segunda parte, tiene un llamado a influenciar, a impactar al mundo, pero también tiene un llamado, ¿sí?, a ser influenciada en Cristo. Algunos lo llaman de esta manera, este llamado a ser influenciados constantemente por Cristo. Yo quiero topar esta frase, espero que ustedes puedan grabárselo, pero lo hablan de esa manera, como una necesidad extrema, sí, grande y urgente por ser impactados aún más de Cristo. O sea, la iglesia tiene que vivir, el cristiano tiene que vivir día a día en una necesidad, en un deseo grande, extremo y urgente por ser impactado, por conocer un poco más de su Señor y Salvador. Hermanos, a veces cometemos el grave error de menospreciar el Evangelio, de menospreciar la cristología, de menospreciar quién es Cristo y su obra. Y a veces somos tan osados y decimos, yo ya sé todo del Evangelio, yo ya conozco todo de mi salvación. Hermanos, grave error. Porque en ese momento, cuando creemos conocer todo, entonces en ese momento somos más vulnerables. El momento en que dejamos de ser impactados por Cristo, créeme, las cosas de este mundo van a querer ocupar ese lugar. Se van a presentar como más fascinantes. Y lo único que demostrarán es que tu conocimiento de Cristo es bajo, es inferior, es pequeño. Cuando algo te fascina más que Cristo, hermanos, preocúpate, ¿sí? Reflexiona cuán alto tienes el concepto de Cristo en tu vida. Hermanos, eso es algo que suele pasar. Lucas 9:23 dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un poco lo que nos llama es que el Evangelio es algo de todos los días. Recuerda el Evangelio, recuerda a tu Cristo todos los días. ¿Tienes temor hoy? Recuerda a tu Cristo. ¿Tienes intranquilidad hoy? Recuerda a tu Cristo. ¿Te estás deleitando en un pecado? Recuerda a tu Cristo. Recuerda el Evangelio. ¿Te estás afanando por algo? ¿Hay algo que te distrae y te está apasionando más de Cristo? Entonces vuelva a meditar en el Evangelio. Acuérdate de tu condición y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y vuelva a degustar de su sabor dulce y poderoso. El sabor que solo el Evangelio puede ofrecerte. Tal vez ahí tienen sentido las palabras que nuestro pastor Brad nos compartía la semana anterior del versículo 7. Dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Lo que está diciendo Pablo, estaba diciendo allí es, ok, ¿conoces a Cristo? Ok, entonces anda en él, arraígate, sobreedifícate, confírmate en él, abrázalo más fuerte cada vez más. Que tu vínculo con Cristo, con tu Salvador, sea cada vez más y más y más profundo. Hermanos, porque eso te permitirá
En la medida en que más influenciado seas por Cristo, en que más impactado seas por su palabra, por la palabra de Dios, más resistirás las acechanzas del mundo, más resistirás las corrientes que son ingeniosas, elaboradas, pero huecas de este mundo. Y vivirás una vida correcta mostrando la plenitud de Dios. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 9. Porque en Él, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Recuerden que una de estas corrientes que se estaba metiendo era negar la humanidad de Cristo. Bueno, Pablo va a responder, dice, no se dejen engañar, no se engañen, no se dejen llevar por esto. Recuerden que en Él, en Cristo, habita corporalmente, sí, en su humanidad también, toda la plenitud, totalmente, la deidad de Dios. Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Hermanos, Cristo realmente fue nuestro Dios encarnado. Cuando Juan dice en Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es porque es real. El Verbo, el gran yo soy, se hizo carne y habitó y caminó sobre la faz de esta tierra, y vimos su gloria como el del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y si no era así, si Cristo no hubiera sido 100% hombre, hermanos, no hubiera podido ser nuestro sustituto. Él tenía que ser hombre, según Romanos 4 y 5, ¿sí? Para poder, ¿sí? Ser el segundo Adán y hacer lo que el primer Adán no hizo. Si Cristo no hubiera sido 100% hombre también, pues entonces Él no, tal vez no, de alguna manera no pudiéramos ir a Él confiadamente, como dice Hebreos 4, sabiendo que Él conoce lo que es el sufrimiento y la tentación. Recuerda que Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y que fue tentado en todo. Él entiende nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y sabe lo que es ser tentado. Hermanos, si Cristo no hubiera sido 100% hombre, no hubiera resucitado en cuerpo y espíritu, entonces, en un cuerpo glorificado, entonces, ¿dónde estaría nuestra esperanza de la resurrección? Entonces nosotros no tendríamos esperanza en la resurrección. Pero no, hermanos. Cristo fue hombre, pero diferente a nosotros. Sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Santo en todo. Y manifestando toda la gloria y el poder de Dios. La misma gloria, el mismo poder que lo levantó, con el que Dios lo levantó de la muerte. Y también nos levantará a nosotros cuando muramos en cuerpos glorificados para habitar con Él para siempre. Había una segunda, ¿se acuerdan? Una segunda corriente. Esta segunda corriente un poco lo que hacía es decirnos Cristo no es suficiente, es alguien más en nuestra lista. Pero Pablo también responde esto en el versículo 10. No solo que Cristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad, sino versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, mire ese texto. Reflexionemos un poco en nuestra vida. ¿Realmente vivimos como si estuviéramos completos en Cristo? ¿O estás buscando algo más que te complete lo que Cristo no te ha completado? Como si Él no hiciera una obra perfecta en tu vida. Cuídate, abre tus ojos. Si algo o alguien está llenando el lugar que solo Cristo debe llenar. Completos en Él. Pablo asegura que si conocemos a Cristo, estamos completos en Él. No necesitas nada más. No necesitas buscar en nada más. Colosenses 1:3 decía, Colosenses 2:3 decía, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues de Dios, ¿no? Todos los tesoros. ¿Tú quieres saber los misterios más grandes?
Tú quieres saber, descubrir los tesoros más brillantes, las piedras más preciosas. Tú quieres conocer la sabiduría más alta. ¿Sabes qué? Cristo es ese baúl de tesoros. Cristo es ese baúl sin fin. Es el tesoro que no acaba. Es el tesoro más brillante, es la piedra más preciosa, en la cual puedes abrir y escarbar y encontrar y llenarte en todo. ¿Para qué más? ¿Para qué otra cosa? Él quiere el primer lugar en nuestra lista. No solo el primero, sino el único. Él es el único y somos llenos en Él. No necesitamos a alguien más. En Él. Uno de los principales problemas que a veces encuentro en la Iglesia Católica, ¿sí?, es cuánta cantidad de intermediarios hay que los lleven a Dios y cuán menosprecio hay del verdadero intermediario Jesucristo. ¿Para qué alguien más? Si lo tenemos a Él. Hermanos, que no nos pase eso en nuestra vida cristiana también. Tercero, hermanos, y Pablo responde a la tercera corriente, ¿se acuerdan? Aquella que negaba la supremacía de Cristo. Lo que Pablo va a decir aquí es la respuesta. Dice el versículo 10, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya lo había dicho esto antes, sí, en Colosenses 1, 15 y 18, y había dicho que en un poema que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Él es el creador, que todas las cosas fueron de Él y para Él, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es eterno y que Él es el primero en la resurrección. Entonces, ya Pablo lo había exaltado, pero aquí les recuerda, no te engañes, iglesia, no se engañe. Cristo es supremo. No hay nada más, no hay conocimiento más supremo que Él. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado antes por medio de muchas maneras a los padres a través de los profetas, dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y lo tienes a Él delante. Tienes su palabra, su consejo. ¿Y vas a recurrir a algo más? Él es primero. Él es digno. Él es honroso. Él ocupa el primer lugar. Y Él es la cabeza sobre todo dominio, sobre todo principado y potestad. Algo que me preocupa mucho, hermanos, en este tiempo es cierta angustia por parte de la iglesia, por la crisis económica, por la situación política, por los gobiernos. Y está mal, y no está mal que a veces nos afectemos y nos preocupemos un poco por esto. Es parte de nuestra responsabilidad de ser ciudadanos. Pero no te olvides, ¿sí? Si tú tal vez te has sentido un poco angustiado por esto, no te olvides que hay alguien que es la cabeza, no solo de la iglesia, sino de todo principado, de todo reino y de toda potestad. Hay alguien que está por encima, todo está por debajo de sus pies, todo. Nuestros sistemas, nuestros gobiernos, nuestros reinos, todo, nuestra economía, todo. Nada ni nadie va a hacer algo que vaya más allá de los límites soberanos de nuestro Dios. Y a veces Él permite sistemas que no son los más correctos. A veces, ¿sí? De alguna manera, porque Él tiene un trabajo mayor y es en el corazón de las personas. Ya lo veremos un día reinando en todo el esplendor de su reino. Él ya está reinando, pero lo veremos algún día, ¿sí?, totalmente en toda su gloria, allí sentado en el trono. Ya no habrá más muerte ni dolor en ese momento. Pero mientras tanto, ¿sí?, recordemos el lugar que ocupa Cristo, supremo, suficiente, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios. Hermanos, yo quisiera terminar este tiempo, ¿sí?, orando para terminar este tiempo, pero antes de eso quiero leerles solo brevemente un fragmento de Proverbios 3 y un poco lo leo porque creo que si estamos siempre influenciados por las cosas de este mundo, creo que lo más precioso sería que seamos mayormente influenciados por el Señor y por su palabra. Y hablando de su palabra, Proverbios 3, 21, 26 dice esto: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos,
Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, dice, andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Versículo 24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás. Y para quienes no podemos dormir ahora en estos tiempos, mira lo que hace la palabra de Dios, mira lo que hace permanecer en Cristo, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, ni aun de la crisis, no porque no nos atañe, sino ¿saben por qué? Bueno, el 26 dice por qué. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a descansar, a deleitarnos en tu Hijo amado, que nada nos fascine más que Él. Nada, Señor. Que nada ocupe su lugar exclusivo, Señor. Sé tú, Señor, en nuestras vidas. El perfecto, suficiente, el supremo. Ayúdanos, Dios, ante las acechanzas del mal. Danos discernimiento. Ayúdanos a abrazar tu verdad. Bendice a nuestra iglesia. Y vamos a guardar, Señor, esta palabra en el día malo, en este tiempo difícil, para poder descansar tranquilos, para no afanarnos, Señor, para no tener temor ni pavor como el mundo lo tiene. No porque las circunstancias no lo ameriten, sino porque nosotros tenemos un Dios real, poderoso, donde su Hijo está sentado en el trono, Señor. En el nombre de Él oramos, por Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo, ¿sí? Esperamos pronto, hermanos, reencontrarnos. Dios les guarde.